hemos estado estudiando una serie de temas titulados Las acechanzas, las artimañas de Satanás, ¿verdad? Y la semana pasada vimos un tema viendo el contexto de cómo el conflicto fue trasladado a la tierra, y estábamos estudiando específicamente Apocalipsis capítulo 13, verso 2, donde dice, y la bestia, ¿verdad? Y el dragón le dio su poder a la bestia, y estuvimos explicando, bastante información se dio, hay mucho más para llegar hasta donde estamos actualmente, y me han pedido que lo continúe, y lo vamos a hacer. Sin embargo, no soy yo el que dirijo o el que escoge los temas. A mí, en la medida que se me dan los temas, eso así los presento. Entonces, sabiendo que el tiempo que nos queda es muy poquito en esta tierra, y que nosotros debemos hacer preparación tanto a nivel personal, individual, como en familia, etcétera, etcétera. Mucha preparación debemos de hacer. Entonces, hoy vamos a tener un tema que va a continuar, pero le vamos a dar otro ángulo. Pero antes de empezar, quisiera que me acompañaran a Salmo 16. ¿Puedo ver sus Biblias? La razón por la que yo lo pongo en PowerPoint es para que por el tiempo avanzamos, ¿verdad? Pero debemos de traer nuestras Biblias, siempre. En el Salmo 16, versos 7, 8 y 9. ¡Qué cosa más linda es! Nos dice el Señor en Salmo 16, 7, 8 y 9. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Qué cosa más linda, ¿eh? Así que Jehová está a mi lado derecho. Por tanto, no me... al estar a mi lado derecho, tengo que humillarme ante su presencia, y por eso tengo que orar, pedirle a aquel que me quiera acompañar, que vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque en tu inmensa misericordia nos has llamado a las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy estamos adorándote en tu santo día, en tu santo templo, en espíritu y en verdad. Señor, perdona nuestros pecados, rogamos humildemente que envíe tu Santo Espíritu. Señor, no soy digno de predicar tu evangelio, y lo hemos preparado, tú me lo has enseñado, porque en primera persona tengo que aplicarlo a mi vida y compartirlo con los hermanos, Señor. Hoy se han elevado preguntas. Te estamos buscando, Señor. Buscamos respuesta por qué, si todo lo que hacemos y no estamos avanzando. Se ha pedido que nos muestre en qué estamos fallando. Por lo tanto, Dios del cielo, dirígenos desde ahora en adelante. Te ruego por cada uno de los hermanos que prepare nuestra mente y nuestros corazones, que estemos dispuestos a no solamente escuchar, sino aplicar en nuestra vida los principios que tú nos vas a enseñar. Hemos hecho nuestra parte, Señor. Ahora yo te ruego que tú reprendas los espíritus del maligno, que podamos concentrarnos, Señor, que nuestra mente esté enfocada, que tu Santo Espíritu nos dirija en todas las cosas, y que Dios del cielo nos ayude a prepararnos para muy pronto, cuando vengas, podernos ir contigo. Gracias te pedimos todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces la lectura bíblica ya está allí. Es Levítico 20. Se leyó del 1 al 8, perdón, el 1 y 2, ¿verdad? Pero en realidad va a ser, vamos a leer un poquito más aquí. A ver si esto me da la oportunidad de hacerlo. Ahora sí. Bien, nosotros sabemos en la lectura bíblica es, ahí está. Y habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá.
el pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Hay algún sacerdote de Moloch aquí? Porque el título de esta mañana es de sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo. Otra vez el versículo 1 y 2. ¿Quién es Moloch? Usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 11:7. Dice el Señor que es ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese es Moloch. Versículo 3 continúa diciendo: y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Por lo tanto, dice el Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Palabra de Dios. Así que dice el Señor que si alguno del pueblo de Israel sacrifica a sus hijos a Moloch, va a ser cortado. Vamos a ver qué podemos aprender en esta hora. Si nos ayuda este paradigma. Ya. Porque soy yo. Ahí se va. Hay un manuscrito 49 del año 1901. Oiga, 1901. La infidelidad que existe en el mundo hoy día tiene como su raíz el descuido de los padres para disciplinarse a sí mismo y sus hijos. Miles y más miles de las víctimas de Satanás son lo que son debido a lo poco juiciosa forma en que fueron tratadas durante su niñez. El severo reproche de Dios cae sobre esa mala conducta. Por eso es que queremos presentar este tema. En mi opinión, uno de los temas más descuidados, lamentablemente. Porque preguntémonos, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros hijos? A excepción de uno u otro que está por ahí. ¿Cierto? Entonces hay que hacer algo en cuanto a ese respecto, por cuanto el Señor viene pronto. Considero que es uno de los temas que más necesitamos atender. Eso lo escribió en el año 1901. Le voy a leer otra cita acá de Conducción del Niño, capítulo 47. Un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió, vamos a eso lo estamos aquí para que me acompañen en la lectura. Un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. O sea que ellos, cuando lleguen a crecer y tengan su propio hogar, son iracundos en su propio hogar. Les voy a presentar, como les pregunté si había algún sacerdote de Moloch, no hubo respuesta. Le voy a presentar a un sacerdote de Moloch. Míralo ahí.
dice que si se sacrificaban los hijos a Moloch, se estaban sacrificando a Satanás. Cuando mis hijos fueron pequeños, pensé que los amaba y les di todo lo que yo quisiera. Como uno viene de un país pobre, uno dice que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y entonces, como resultado, hoy mis hijos no están aquí sentados conmigo, que deberían estar. Y eso, hermano, este tema, que no sea un tema más, te voy a abrir mi corazón. Te voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón. De una angustia que hay en mi alma, porque el tiempo se está terminando y nuestros hijos no están aquí. Y eso tiene que cambiar en algún momento. Pero gloria a Dios, porque mi Señor Jesús me ama de tal manera que en Hechos 17:30 la Escritura dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Alabado sea Dios. Amén. Yo no sabía, y por cuanto no sabía, Él pasó por alto mi ignorancia, me perdonó mi pecado. Sin embargo, la consecuencia no se ha perdonado todavía está. Y contra esa consecuencia yo tengo que revertirla caminando con mi Cristo Jesús. Amén. No yo, Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, cuán maravilloso es nuestro Dios. Todo lo que vino a sufrir para perdonarme. Escuche bien. ¿Qué palabra puedo usar? Todas las barbaridades que hice en mi vida hasta que cumplí 36 años hacia atrás. Digo el Señor Jesús, te amo de tal manera que si crees en mí te perdono. Gloria a Dios. Pero ahora Él me hace el transfer de sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo, para honra y gloria de Cristo Jesús. Entonces ahora tengo una obra que hacer. Y en Hechos 2:28, mire qué lindo, qué cosa más maravillosa. Soy yo el que tiene un problema aquí, para el enemigo no quiere que se dé este tema. ¿Qué pasa? Hechos 2:28. Si lo pueden buscar en la Biblia entonces. Mire qué lindo ese pasaje. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Alabado sea Dios. Entonces empecé a estudiar, a leer las Sagradas Escrituras. Y entonces en las Sagradas Escrituras me enteré en Efesios 6, del 1 al 12, especialmente del 10 al 12, o del 10 al 18, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de las tinieblas. ¿Cierto? Nuestra lucha entonces no es con carne ni sangre, sino contra principados. Gloria a Dios. Y también me enteré, puesto que estoy en un conflicto, en 2 de Corintios 10:4, el Señor Jesús nos da las armas de nuestras milicias, que son, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea Dios. Entonces ahora, como sacerdote de Cristo, empiezo a ver cuáles eran esas armas poderosas. Y en primer lugar, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es la espada, ¿cierto?, más cortante que cualquier otra. Y este libro ha ido transformando mi vida, hermano. Luego cambié mis hábitos, ahora empecé a conversar con Dios en la oración. Y encontré una cita que dice en Review and Herald, octubre 14 de 1875, los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos. Y escuche esto: y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. Entonces empecé yo a hacer o a obedecer todo lo que se me estaba enseñando. Y en mi casa, hermanos queridos, se hacía el culto por la mañana y por la tarde. Pero ¿por qué mis hijos no están aquí? ¿Sabe por qué? Porque aunque yo estaba teniendo
el servicio en mi hogar y cumpliendo con mi sacerdocio. Y como era nuevo y no sabía, pues yo seguía las instrucciones que estaba recibiendo, que me estaban dando. Y no quiero criticar, pero quiero que prestemos atención. Se les ha pedido en esta hora que Dios nos muestre dónde estamos fallando. Porque estamos orando, estamos haciendo tantas cosas. ¿Y por qué parece que Satanás está usando las palabras de Elías? ¿Sabe lo que le decía Elías a los siervos de Satanás? Le dice, ¿por qué no brincan? ¿Por qué no rezan más alto? ¿Por qué no hacen? A lo mejor está de camino o está durmiendo. Burlándose Elías de los siervos de Satanás, ¿sí o no? ¿Será que Satanás nos está diciendo lo mismo a nosotros? Y entonces llega haciendo campañas de oración, y que 40 días, y que 50, y que 100, y que 80, y que lo que usted quiera, y ayuno. Y parece que fuera como que Dios está sordo, ¿o qué pasa? Entonces algo está mal. Algo está mal. Y otra vez, no quiero criticar. Recuerde que le estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón. Mis hijos están en juego en estos momentos. La salvación de mis hijos y de los tuyos. Por eso he estado orando, por eso he estado pidiéndole a Dios. Este tiempo no es mío, es de Jehová Dios, y yo le voy a dar cuenta al Señor Jesús. Yo cumplía las reglas que me daban, y solo cumplía reglas y normamentos. Y tenía la escuela sabática. Pero la escuela sabática me estaba hablando en el tiempo cuando yo estudié con él, de Antíoco Epífanes. Antíoco, ¿sí? Ellos no entendían absolutamente nada de lo que yo le estaba tratando de enseñar, y hasta ni yo tampoco. Y entonces después vino una lección de escuela sabática y que estaba enfocada en la obra misionera y que tiene que ir a tocar puerta. Y un muchachito que va a tocar puerta. Entonces siguiendo normas y reglamentos y nada. Hasta que Dios me dice, es la palabra de Dios la que debemos de estudiar. Deuteronomio 6, 1 al 7. Para que aprendan tus hijos a reverenciarme. Nunca me dijo, y yo no estoy diciendo que sea malo, pero no es lo que necesitamos, porque nuestros hijos, el Señor Jesús me dijo, enséñale a tu niño que él lea la Escritura por sí mismo, que él ore por sí mismo, para que él tenga una relación conmigo mismo, y él vea que no es solamente una religión, sino una relación con Cristo Jesús. Que es Jesús el que lo ama. Si yo te amo, pero Él te ama mucho más si quieres llevarte a la vida eterna. Pero entonces imagínate dándole yo allí con esos libros en la cabeza, y más rebelión y más rebelión. En cambio ahora estoy entendiendo que debía de haberle dicho a mi niño, lee la Biblia, y aunque sea un versículo diario, y memoriza. Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo, para que cuando tú crezcas y tengas problemas, sepas que tu Dios está contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, porque en algún día el Padre ya no iba a estar más. Pasaron 8 años, hermano, y no hice nada de eso. Hoy mi hijo no está aquí. Pero ¿sabe una cosa? Me duele, pero me estoy asegurando que esté allá. Y de eso va a estar allá para honra y gloria de Dios, no por mí, sino porque Cristo me ama de tal manera que me amó a mí y a mis hijos. Y este pueblo es muchísimo más bendecido porque tenemos material, hermanos. Otra vez, ese programa que nos están dando para leer todos los días me está quitando el tiempo de yo leer esos libros. Conducción del niño es para los jóvenes, para evitarle toda la cantidad de peligro que hay afuera. Pero siguiendo normas y siguiendo reglamentos. Mientras Satanás se burla sabiendo que él está ganando la partida, porque el tiempo se está terminando. Jehová te reprenda, Satanás. Porque ahora se ha reunido el pueblo de Dios para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice uno de estos libros, multitudes de jóvenes son arrollados por las poderosas olas del mal. En el corazón de cada cristiano ferviente surge la pregunta, ¿por qué? ¿O por qué en un país de enseñanza cristiana y donde se conoce la Biblia, puede el adversario de las almas ejercer sobre nuestra juventud un poder tan tremendo e irresistible? La razón es evidente.
los padres están descuidando su solemne responsabilidad. ¿Cuál era mi solemne responsabilidad? Que mi niño aprendiera a conocer este libro y lo leyera por sí mismo. Todo lo demás era por añadidura. Pero puse las añadiduras antes que él. No lo sabía. Y mientras yo no sepa, ante Dios soy inocente. Mientras yo no sabía, ante Dios era inocente. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los ángeles satánicos a los cuales deben hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, ¿dónde está la armadura completa? Pero específicamente en la palabra ¿dónde? Efesios 6, 10 en adelante. La escritura, la oración, la predicación, el testimonio, etc. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Hay que ponerse la armadura de Dios. Dice el Señor, la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Y entonces lo que vamos a hacer aquí, hermanos, es educar al pueblo. Y les voy a informar lo que está sucediendo. Algunos de ustedes ya habrán escuchado esto, pero como fue hace como 20 años, que ya lo habrán olvidado, vamos a recordárselo. Iba una joven de San Francisco a Dallas, Texas. La muchacha en el avión, ella es cristiana, y entonces llega la aeromoza, la flight attendant, ¿verdad? La muchacha que atiende a los pasajeros y le ofrece de comer. Ella dice, no voy a comer. Entonces le puedo ofrecer algo de tomar. Y ella dice, no, disculpe, lo que pasa es que soy cristiana y estoy en ayunas. Entonces la señora se va y le pregunta al caballero que está al lado de ella, vestido totalmente de negro, ¿y usted qué le traigo? Y él le dice, no me traiga nada, que yo también estoy en ayuno. Entonces ella se alegra y dice, wow, un cristiano conmigo, dice. Discúlpeme, dice, ¿usted es cristiano? ¿Sabe lo que le digo? No, le dice, yo soy el vicegerente de la iglesia de Satanás en San Francisco. Y estamos yendo a Dallas para un ayuno de 6 días porque queremos destruir el cristianismo. Y empezaron a conversar y él le dijo, no necesitamos destruir a los cristianos afuera, dentro de su mismo hogar lo vamos a destruir. Y la razón por la que vamos a ayunar 6 días es, número 1, para hacer pecar y caer a todos los ministros, porque si no hay ministros, entonces no hay congregaciones. Lo otro que vamos a ayunar es para destruir a todos los cristianos, porque si no hay cristianos, este mundo va a ser muerto. Y tercero y más importante es, vamos a destruir a todos los niños cristianos. Porque si los niños cristianos no crecen o crecen, no importa, porque no van a ser pastores, ni van a ser doctores, ni van a tener congregaciones. El mismo plan que Satanás hizo cuando Moisés nació, que mandó a eliminar a todos los niños, y cuando Cristo Jesús nació, el mismo Satanás. ¿Y cómo lo iba a hacer Satanás? Dijo el Señor, de paso les cuento que Satanás es más cristiano que yo. Satanás se lee la Biblia. Satanás hace obra misionera, incansable. Y yo leo la Biblia y a veces no la entiendo, porque el Señor Jesús me dijo, instruye al niño en su camino, y aunque fuera mayor no se apartará de él. Dice aquí, el Señor nos dice en Sign of the Time de enero 1 de 1902, si un campo queda sin cultivar, es seguro que aparecerá una cosecha de yuyos. Así ocurre con los niños. Si el terreno del corazón queda sin cultivar, Satanás siembra sus semillas de odio y enojo, egoísmo y orgullo, que crecen rápidamente para producir una cosecha que los padres recogen con amargo remordimiento.
demasiado tarde se dan cuenta de su terrible error. ¿Cómo es posible que si vinieran unos niñitos, angelitos, bien lindos, gorditos, que daban ganas de comerse, llegaron a ser tan malcriados y tan rebeldes que lo hacen pasar vergüenza a veces a uno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira el plan satánico. No quiere que lo veamos. Alimento para la mente. Él dijo, Satanás, no necesitamos destruirlo. En su propio hogar ellos mismos se van a destruir. ¿Cómo? Por ese maldito aparato que cae. El extraño que vive dentro de la casa. ¿Sabe usted que a los 18 años su hijo habrá visto 22.000 horas de televisión, asistido 12.000 horas a la escuela, y el niño durante ese tiempo nada más habrá conversado 1.000 horas con el padre? 1.000 horas, y de esas 1.000 horas muy probablemente 600 horas fueron de regaño que el padre le dio. Y entonces el niño tiene mucha más rebelión contra el padre, porque nosotros yo no sabía, imagínate. Pero yo quiero, servíamoslo, pero ahora estoy sirviendo a Cristo Jesús, y lo que la experiencia me pasó quiero compartirla con aquellos que nos están escuchando para que enseñen a sus hijos y eviten esto, para que sean llenos del Espíritu Santo. La gente dice, no, pero yo voy a la escuela, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Y entonces mire la comparación en una semana, el tiempo de su hijo. ¿Sí nos vemos aquí? A ver, aquí es, sí, mira aquí, el tiempo que pasa en la escuela, el tiempo que pasa en vestir, en jugar, en dormir, en comer y en ver televisión. ¿Y en la iglesia? Sí, es que va a la iglesia. Y nada más llegó una hora y él mismo salió. Imagínense, ¿cómo vamos a hacer entonces? Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del hijo es la que se reconoce. ¿Oye? Las madres que nos han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. En su amor por la ostentación, entregan sus hijos. Yo pregunté que no había, si habían sacerdotes de Moloch, pero aquí está diciendo que esas madres entregan sus hijos no a Moloch, sino a Satanás con sus propias manos, y así como los apóstatas judíos los hacían pasar por el fuego de Moloch. Los padres y madres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que se luzcan en el mundo. ¿Cómo lo hacen? Míralo ahí. Comprando 60 inches plasma TV that cost $4,000. Comprando televisores de 60 plasmas. ¿Y para qué? Para que entonces Satanás se los eduque. Y de paso, al comenzar aquí, necesito su discreción. Hay unas escenas fuertes y directas. Hay niños. Yo quiero que vamos a pasar en esos momentos rápidos, no te atento. Así que estamos de acuerdo. Pónganme las letritas ahí abajo. Necesitamos discreción en estos momentos. Vamos a analizar 3 o 4 películas para niños. Recuerde que el conflicto es Satanás atacando la ley de Dios. Y Dios dice, enseña al niño para que el niño aprenda a respetarme con la Biblia y con los 10 mandamientos para que sea obediente a mí. Pero Satanás está escuchando y sabe. Entonces él hace sus películas. Él hace su obra misionera. Aladdin. Vamos a estudiar los personajes. ¿Quién es Aladdin? Un ladrón. ¿Está bien eso? Un ladrón. Callejero. Y Jasmine es la princesa. Una princesa es una mujer. Una mujer es el símbolo de la iglesia. Entonces, poniéndolo aquí en texto bíblico, el ladrón es Satanás, que está tratando de enamorar a la iglesia
para que se vaya con él. ¿Y cómo lo hace? Mire lo que le dice. El Señor le dice al pueblo de Israel que hicieran cantos. ¿Y cuál es el objetivo de los cantos? Impresionar las verdades en los corazones de los niños y de los creyentes. Entonces, en el canto que Aladín le canta a Jasmine, dice: te puedo mostrar el mundo brillante, espléndido. Dime, princesa, ¿cuándo fue la última vez que decidiste confiar en tu corazón? ¿Te recuerda Mateo 4:4? ¿Qué le dice Satanás? ¿Le mostró qué cosa? El mundo. Todo esto te daré si confiabas. Mire aquí, ahora sigue diciendo el canto. Te ofrezco un nuevo mundo, un fantástico punto de vista, donde nadie te dirá ni lo que debes hacer, ni dónde debes de ir. La ley de Dios me dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Un mundo donde no hay ley, donde nadie tiene que decirte lo que tú quieres. Y así van creciendo nuestros niños. Y con razón van rebeldes. Porque cuando tú le dices: papi, no haga eso, ¿cómo? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás ya? A whole new world, dice Satanás, donde nadie nos diga lo que debemos de hacer. ¿Es en el orden mundial, por si acaso? Ahora, en este libro, o diccionario Love Spells by Eden.com, pusimos la palabra jinn, porque usted sabe que siempre aparece un genio o un segundo personaje. ¿Qué significa la palabra jinn? Esto es de la mitología árabe. Y entonces aquí abajo dice la definición de jinn. ¿Qué cosa es? Es un demonio. O sea que cuando está invocando la lamparita, está invocando al demonio para que venga y le dé lo que él quiere. Mira la escuela que estamos, con la cual eduqué a mis hijos. No sabía. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento de inteligencia de lo que es esa verdad. Así que el Señor nos está advirtiendo que muchos de nosotros se apartarán escuchando a oídos de demonios. Vamos a la siguiente película. Oh, Lion King, qué bonita. Lion King le enseña el monito, para empezar, en brujo. Y este que está aquí es el león hijo de quien se basa la película. Entonces resulta que el papá muere, entonces el niño queda con miedo y el leoncito crece y el monito le da consejos, y ahora el león llega y se ve en un río o en un riachuelo y ve la imagen de su papá, del león viejo. Y entonces, pero el león está muerto y él empieza a hablar con los muertos. En cambio, Dios dice en Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré dentro de su pueblo. Oiga, contra nuestro propio niño. Ahora miren cómo se trabaja aquí en la obra misionera. ¿Qué ve usted ahí? Ahí se ve la carátula, la portada del mismo Lion King, ¿verdad? Pero aquí ya la cambiaron. ¿Y por qué la cambiaron? Vamos a irlo acercando más el lente, a ver si alguien descifra ahí de lo que hay. ¿Qué hay ahí? La cara de león. Eso es lo que ves tú, ¿verdad? No, cuerpo de mujer. Míralo ahí. Ahora ya. Es homosexualismo, es lesbianismo, es brujería, es satánico completamente. Ahora vamos a una más moderna. Toy Story 3. Alright. Resulta que en Toy Story 3 aparece. Ay, Barbie aparece en esta película. Y ustedes saben que el novio de ella es. Dígalo, sin pena. Total, ya que lo sabíamos, no sabíamos. Ken. Resulta que en la película ella está sola y aparece el príncipe, el galán de ella, Ken. Y entonces, mire cómo dice el Señor cómo debemos vestirnos, y mire cómo lo presentan a él, a Ken.
¿Le parece a usted que eso es para un varoncito? Ese vestimento. Y eso va creciendo en ese niño. Para cuando él crezca más adelante. Entonces hay un pequeño diálogo de 5 minuticos. Ellos se secretean y entonces ya ellos dos después se van. Ya ustedes saben a dónde van. De tan solo 5 minuticos. Cuando Dios ha dicho que debemos conocer a la chica, debemos tener un noviazgo largo y luego después de habernos casado va a ver lo que viene. Pero aquí no, se le está enseñando a los niños. Si te gustó, dale, ándale, no hay problema. Increíble. El Señor dijo, instruye al niño en su camino. Ahora, ellos no son tan subliminales, son directos ya. Nada más le estoy enseñando unos cuantos, para que usted vea lo que hay en la mente de nuestros niños, cómo se criaron. ¿Qué viste ahí, Fausto? Abajo. Míralo ahí, clarito. Clarito, mire, ella no está escuchando nada. ¿Y el mundo cristiano dónde estamos? En esta película la trama es de que el mejor amigo de Mulan es el Little Red Dragon. ¿Y quién es el dragón? Y él es el que le aconseja a ella y ella confía en él como su mejor amigo. Y entonces le dice, hay un principio en esta película y en todas ellas, donde una chica le pregunta a Mulan, pero yo te veo a ti tan segura, ¿cuál es tu secreto? Le dice. Porque si yo tengo que escoger entre lo que dice la ley y lo que yo quiero que escojo, dice. Ella le dice, no, lo que tú tienes que escoger es lo que dice tu corazón. Pero Dios me dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces viene nuestro niño con toda esa rebelión, con todos esos pensamientos, si es niño o es niña, con toda esa rebelión, hermanos. Y ahora vamos a Pocahontas. En Pocahontas hay una posesión demoníaca directa. Y eso es lo que están enseñando nuestros niños. Eso es lo que están recibiendo nuestros niños. Y el Señor Jesús me dice en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Oiga. Y en Deuteronomio 7:26, mi Dios me dijo, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué dice el Señor? No traigas esas cosas para acá a la casa, porque serás anatema. ¿Y qué es anatema? Ok, vamos a Wikipedia. En Wikipedia, anatema básicamente es maldición. Los hogares están convirtiéndose malditos. No es que Dios los está maldiciendo, es simplemente que o está Satanás o está Dios. Y si está Satanás, él se retira y ya no hay bendición. Entonces, ¿qué hay? Eres un anatema, o esa persona es anatema. Wow. Dios condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en las familias de los profesos cristianos. Yo le enseñaba, hacía el culto, oraba, pero por otro lado estaba entrando toda esa porquería que estaba. Ya sea en película, ya sea en ropita, ya sea en póster. Y aquí hay un hermano que contó su testimonio de cómo su hijo a medianoche se levantaba llorando con los Power Rangers. Todo eso es satánico, hermano, y entonces ese hogar se convierte en anatema. Y nosotros vamos a pasar 1000 años orando lo que usted quiere. ¿Cuánto que se le quiere a Dios? Señor, yo no sabía esto, Padre. Wow. Es milagro que mi hijo todavía está vivo, porque este le ha tirado acabando. Qué perverso. Y entonces nosotros, miren cómo están nuestros niños, están hipnotizados. Ojalá Dios quiera, hermano querido, que esto toque tu corazón y salgamos hoy convencidos a quemar esas porquerías, a que salga Satanás de nuestros hogares. Esta semana fue una semana muy bendecida. Estuvimos tocando por lo menos 300 puertas. Y me da una tristeza, hermano. La gente no conoce a este libro. Y le ofrecíamos Biblias para niños. No hay dinero, pero sí para comprar una de esas porquerías.
Ojalá se dieran cuenta, y por eso que estamos filmándolo, porque esperamos que llegue a hijos sinceros de Dios, cristianos, que no entienden qué es lo que está pasando, y es porque le hemos dejado abierta la puerta a Satanás. Padres y madres, velad en oración, vigilad estrictamente en contra de la intemperancia en toda forma. Enseñadle a vuestros hijos los principios de la verdadera reforma por salud. Enséñale a evitar para preservar la salud. Ahora mismo la ira de Dios ha empezado a visitar a los hijos de desobediencia. Como un pueblo debemos ejercitar gran cuidado en proteger a nuestros hijos de asociaciones depravadas. ¿Qué tiene que ver la reforma por salud con todo esto? Mire lo que está haciendo Satanás. Está creando, perdón, no quiero ofender a nadie, pero puerquito para el matadero. Nuestros niños de 12 años están teniendo diabetes, están teniendo toda esa cantidad de problemas. Y su mente está peor. ¿Por qué? Porque un montón de delincuentes es lo que están enseñando a nuestros hijos. Muchas madres aspiran a trabajar en el campo misionero, mientras que son negligentes a las pequeñas obligaciones que tienen a la mano. Los niños están descuidados. El hogar no es hecho un sitio alegre. Los regaños y las quejas son de ocurrencia frecuente. Y los hijos crecen sintiendo que el hogar es uno de los sitios con menos atracción. Y ahora, por favor, su discreción. ¿Sí? Vamos a pasar rapidito. Miren lo que está recibiendo nuestro hijo. Estamos descuidando a nuestros hijos. Miren, eso es un pecado, eso es lamentable. Que hay una madre o un padre que abandone a su niño a ver cualquier porquería que le estén enseñando. Y entonces, ¿lo vio? ¿Vio lo que le mostré ahí? Porque usted se sienta allá. Obviamente nosotros no vemos novelas, ¿verdad? Y entonces, no, porque imagínate, entonces el niño está allá en un cuarto viendo cualquier porquería, cualquiera de esos delincuentes, recibiendo toda esa porquería. Y entonces, un paréntesis aquí. ¿Qué es más cruel? Conste, yo no apruebo ni estoy a favor del aborto. ¿Quedó claro? Pienso que una persona cuando ya ha sido concebida tiene que nacer y seguir su vida porque por alguna razón Dios permitió eso. Nadie tiene que quitarle la vida a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es más cruel? ¿Abortar a un niño o sacrificárselo a un loco? A Satanás. Toda esa porquería. Es para pensar. Es para pensar. Ahora, rapidito, miren. Aquellos que no lo vieron. Miren. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué hay tanto asesinato por todos lados? ¿Y qué más espera usted, hermano? Si con la película que le he enseñado de niño, obviamente, juegos totalmente satánicos, Satanás está preparando un ejército de asesinos que va a usar para perseguir al pueblo de Dios. Los ha estado programando. Y nosotros mismos hemos estado financiando eso. ¿Qué cosa? Los padres pensaron que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Señor, yo no sabía. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y mimar a una serpiente, que no solo pica a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella. Los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad, no han de ser sacrificados a Moloch, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Los padres deben estar henchidos de la compasión de Cristo para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia. ¿De qué me sirve irme a mí a África de misionero cuando mis hijos se van a perder en mi propio hogar? No deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes que propicien y asisten a festejos, porque estos son los usos de las gentes. Oh, si las madres tan solo obraran con sabiduría, con serenidad y determinación, para educar y subyugar los caracteres carnales de sus hijos. ¿Cuántos pecados no serían cortados en flor y qué cúmulo de aflicciones no se ahorraría la iglesia? Muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud. ¿Oye qué dice aquí? Muchas almas se perderán, ¿no? Señor, perdóname.
Alguien se une conmigo a decirle: Señor, perdóname. No sabía, Dios del cielo. No lo sabía, Padre. Y entonces, el pasar por alto las faltas y suavizar los estallidos de violencia no están poniendo el hacha a la raíz del mal, sino que evidencia la ruina de miles de almas. Oh, cómo responderán los padres a Dios por su horrenda negligencia hacia su deber. Y ahora, obviamente, ya el niño creció y ahora va a las grandes ligas. ¿Cuáles son las grandes ligas? El sistema de escuela que hay aquí. ¿Y qué es lo que van a aprender nuestros niños? Para empezar, la teoría esta, y luego empieza a codearse con niños que usan drogas, que vienen de hogares desastrosos, que les enseñan a tomar licor, etc. Imagínense, con razón estamos como estamos. Y el Señor dice más todavía en Ezequiel 23: aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Toda la semana estoy adorando a Moloch, pero entonces el sábado supuestamente vengo aquí a adorar a Dios y pienso que voy a estar salvo. No, hermano, hay que limpiar el campamento. Es hora de limpiar el campamento. Esto no es obligación. Si tú quieres ser salvo y si tú quieres que tus hijos sean salvos, hermano, ve y votemos y quememos todas esas porquerías. O soy de Cristo o soy de Satanás, no hay término medio. En Ezequiel 18, 21 en adelante, Dios nos dice, ya vamos a concluir: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Gloria a Dios, le digo a mi Señor, porque yo era el impío, pero dejé ese camino. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Alabado sea nuestro Dios. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Así que, hermanos queridos, si hemos hecho eso, dejemos ese mal camino y vamos a recibir la bendición de Dios. Por el contrario, si soy del pueblo de Dios y hago lo contrario, versículo 24: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel: ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Señor todavía nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Todavía hay tiempo, hermano, un poquito más de lo hay. Los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. Cuando yo vine a este camino, ya mis hijos estaban grandes. El menor tenía 9, la chica 12. Y aunque hice los cultos y oré, hice todo lo que hice, pero estaba siguiendo normas, no estaba enseñándole el principio verdadero que es: ama a Dios sobre todas las cosas, que él tuviera la Biblia, que él orara, etc. Hoy no está. Pero Dios en su misericordia, nuestros hijos van a tener que pasar muchas experiencias y van a llegar así a los pies de Cristo Jesús. Dios no quiere que sufran, por eso les estamos evitando ese problema, pero nuestros hijos van a tener que venir así. Y nuestros muchachos van a venir así, como llegué yo, como el hijo pródigo. ¿Por qué? No solamente venía oliendo a cerdo, sino que comías
No carne de cerdo, aunque también, sino que comía comida de cerdos, porque eso es lo que ofrece Satanás allá afuera. Y eso es lo que tiene allí afuera, el reino de Satanás. Entonces, estos representan al hijo pródigo que se fue y volvió y el Señor lo aceptó. Pero hay muchos de nosotros que decimos, pero mi hijo nació en la iglesia y hoy no está. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia tiene todas las respuestas. Ahí tenemos el caso de Sansón. ¿Qué más otro que Sansón, que fue un nazareo escogido para Dios? ¿Cómo sufrió? Pero al final se arrepintió y con la ayuda de Dios estará salvo. Así que nuestros hijos también, que nacieron en la iglesia, porque nosotros seguimos las normas que nos enseñaron, entonces ellos van a tener que andar por ahí, van a tener que sufrir y Dios lo traerá. Gloria a Dios. Solo te pido que, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una noche en vela en oración por tu hijo? ¿Cuándo fue el día que estuviste llorando por tus hijos? Unas oraciones así secas y vacías, hermanos. Y alguien dirá, bueno, qué bueno que yo no soy padre ni madre. No importa. Tú todavía eres sacerdote, démoslo, de Cristo. Porque dice Romanos 12:1, presentaos pues a Dios en sacrificio vivo. Yo mismo, aunque no tuviera ni esposa ni hijo, yo me presentaré ante Dios como un sacrificio. O sea que yo soy un sacerdote, tengo que presentar un sacrificio. Así que este tema también aplica a ti. Y otra cosa, hermanos, cuando podamos, ¿no?, hacer el culto familiar, pero que sea agradable, que sea ameno. Enseñémosles la palabra del Señor a nuestros hijos. Mostrémosles a ellos en nuestras propias experiencias cómo es que Dios opera. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de salvación. Yo no le pedí permiso a mi hijo ni a mi hija de 2 mensajes que ellos me enviaron. Y como no le pedí permiso, no te lo puedo comentar. Pero sí te voy a decir algo. Ellos me escribieron y me dijeron: papá, nos hemos dado cuenta que hemos cometido errores. Te hemos fallado a ti, te hemos fallado a mi mamá. Pero Señor, pero Padre, te prometo que no me volveré a meter más en problemas. Y mi hija me contó, me dijo algo parecido. No es mejor eso que un sermón o que un estudio bíblico, ¿no? Que nuestros hijos, por sus propias experiencias, ellos estén pasando experiencias y ellos levanten los ojos a Dios y ellos vean cómo Dios los ama, y que ellos mismos reconozcan que están mal delante de Dios para que Dios los pueda perdonar. Así que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo juntos, hagámoslo ameno y prediquemos la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios o el testimonio de Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos los hijos de Dios. Finalmente, hermanos, algún día yo voy a estar ante el trono de Dios. Va a examinar mi vida. Él sabe que en el récord del cielo está que yo me arrepentí. Ellos van a examinar si ese arrepentimiento fue sincero. Y si fue sincero, entonces el Señor pondrá salvo. Pero entonces después vendrá una pregunta que Dios me hará. La pregunta que Dios me hará es: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu esposa? ¿O dónde está la mujer que te di? Yo miraré a mi alrededor y le diré al Señor, espero decirle: Señor, ahí está. Y luego viene la pregunta del $1.000.000 de dólares. ¿Dónde están tus hijos? Yo miraré alrededor, no los veré. No los veré. Y como no puedo ver los ojos de mi Jesús, el Señor que me ama pondrá sus manos en mi hombro y me levantará el rostro y me recordará Isaías 49:25. Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitaré y yo salvaré a tus hijos. ¡Gloria a Dios! ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Pero no seamos más sacerdotes de Moloc. Vamos a limpiar el campamento y confiemos en Dios, porque Dios, o tú amas más a tu hijo que a Dios, Él salvará a tu hijo. Alabado sea
sea nuestro Dios. Y entonces Dios me dirá, aquí están tus hijos. Gloria a Dios. Y el Señor me dirá, entonces, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra bendita esperanza. Cristo viene pronto, hay un trabajo que hacer. Que el Señor te bendiga.